No, yo creo que diría por lo menos, ¿no? Utilizaría algunas de las herramientas que conozco como las 5 S que me permitirían. También utilizaría los programas de seguridad industrial como el programa STOP, que me ayuda a hacer esto. Entonces, creo que por ahí va a ir una pregunta. ¿Qué dicen ustedes? A ver, si este fuese el momento del examen, ¿qué contestarían esa pregunta? Usted ante esta conclusión, ¿qué haría en su empresa para tratar el tema de los incendios que se causan casi en su mayoría por malos hábitos y descuidos o negligencia? ¿Qué dirían? Licenciado, buen Ujú. día. ¿Cómo está? Le Buen día. habla Fernanda Palacios. ¿Cómo está, Yo Gel? creo que, bien, gracias. En este caso, yo podría implementar las 5 S como método de prevención para evitar riesgos, implementando en los lugares y zonas de trabajo una de las S que es, en realidad, aplicar todas las S que se ocupan de planificar, organizar para que luego no haya problemas, ¿verdad? Mm, Las cuales podrían provocar incendios y desperdicios, que es lo que busca las 5 S, poder tener lo necesario, lo que necesitas en ese lugar para tu método de trabajo y que nada externo te influya. Mire, usted mismo ya está dando la respuesta, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. O sea, ustedes han acaparado un conjunto de conocimientos, mis estimados jovencitos. Ahora les digo, ya, utilícenlo. Ese es el examen, utilicen su conocimiento. No me lo repita, no me las 5 S se ocupan, ¿no? Entonces lo que usted dice, ¿no? Esta es orden. Utilizaría, por ejemplo, para clasificar los combustibles, las materias peligrosas, las pondría en un almacén con cierto grado de protección, las etiquetaría, pondría, qué sé yo, el rombito de la NFPA. Eso es secuencias, ¿no? Entonces creo que ustedes saben cómo hacer. A veces quizás el hábito que han adquirido de solo repetir y repetir les causa problemas, pero pueden hacerlo, pueden hacerlo. Nos detuvimos el día viendo algunas características de, de otras materias. A las 7 de la mañana yo tengo con los tipos de administración general clases. Y también los estoy preparando para el examen del sábado, porque también el sábado van a dar. Y hoy día hemos terminado el tema de organización, hemos terminado cómo hacer los organigramas, cómo hacer manuales de funciones. Y les he dicho, jóvenes, el sábado todo esto no pueden hacerlo con lápiz y regla, porque hay que hacerlo, los organigramas, todo tiene que estar bien hechito, los rectángulos, las líneas con ángulo de 90 grados, todo perfecto. Tienen que utilizar software. Yo les recomendaría que utilicen, les dije, el BIS. Siempre he pedido el BIS. Pero lamentablemente ahora creo que hay dificultades para descargarlo en su versión gratuita de la red. Muchos se han quejado de eso. Y la otra es que podían ir a comprárselo por la universidad, pero no me atrevo a decir que vaya por la uno. No quiero sentirme culpable de ningún tipo de situación grave. Sabe cómo está la cosa de fea. Entonces, de hecho, hay otra opción, el LucidChart. No lo he manejado yo, pero sé que lo manejan y he visto cómo se hace a través de la interacción con mis alumnos. Descarguen, y lo han descargado, y han empezado a trabajar. ¿Quieren ver cómo reaccionan estos chicos? ¿Quieren ver cómo se preocupan? A mí me enternece, me emociona. ¿Quieren ver? Sí, Jóvenes, Liz. Sí, Sí, licenciado. Sí, licenciado. Liz. van a ver, jovencitos. Un minutito. Ahí están mis muchachitos, miren lo que dicen, ¿no? Waldo dice, ya están empezando, cómo añado el texto, ya han encontrado el programa, dicen, aquí es este y van, ¿no? Así
haciendo sus cositas. Le escribí, ya puse, ya logran su resultado. No, yo les contesto, les digo, adelante mis muchachos, ven que se puede, fuerza. Y muestra, ¿no? Esto es en Word, ¿verdad? Y el otro le contesta, no, es el Lucidchart. Y empiezan a trabajar. Dicen, esto está bien. ¿Qué hora es? Miren, son las 8:47. Yo estaba en la clase de personal 3 ya. Y tenía que contestar. Les contesté a las 8:50. Así es, trabajen y guarden. Luego recuperen con su cuenta. Practiquen varias veces hasta convertirse en maestro. ¿No? Y sigue. Dicen, pero sin flechas. Sin flechas, dicen, ¿no? Tienen que buscar sin flechas. Y van logrando. Ya logró, ya hizo uno de ellos. Ya está. Pero miren, se aplaude, está feliz, ¿no? El otro día enseña, dice, miren, cuidado, pueden ustedes utilizar justamente la opción para sacarle las flechas aquí, les está señalando. Eso es lo que les pido. O sea, hemos aprendido a hacer, y ahora el examen del sábado va a ser, haga el organigrama departamentalizado por los 5 criterios, por funciones, por área geográfica, por cliente, por producto, por proceso, de la PIL Cochabamba. Listo, hará eso. Y luego le voy a decir, hágame el manual de funciones del cargo de gerente general de la PIB. Y ese es su examen. Lo mismo les pido a ustedes. ¿Mm? ¿Qué les parece? Licen, de hecho, esa página web es muy interesante. Yo la he utilizado y tiene un manual de instrucciones a un principio que te hace conocer todo lo que se avanza, todo lo que tiene, perdón, todas las opciones y te va haciendo hacer. Es súper interactiva. Y no solo puedes hacer eso, puedes hacer cualquier tipo de mapa mental o organizadores gráficos que tú quieras. Eso es, ¿no es cierto? Entonces, una destreza más han adquirido los chicos, manejar este software. Es lo que veo aquí. Porque, ¿cómo van a subir un organigrama si no el domingo, el sábado? Va a ser un chillerío, ¿no? Entonces, no puedo. Pues si quieren hacerlo en Word o en el Excel, el Moodle no les permite. Sale el título y el gráfico se pierde. Eso ya lo hemos probado en veces. Así que hay que utilizar otro recurso. El recurso es el vicio. No se puede utilizar el vicio por las razones que ya les he dicho. Entonces hay esta opción, el Lucidchart, que es excelente. Pueden trabajar en línea o pueden bajar el programita y trabajar. Pero si trabajan en línea, con su cuenta, que es su correo electrónico, lo hacen sin ningún problema. ¿Es así o no es así? ¿Qué opina? ¿Está bien así o no está bien hacer así las cosas en el Me dice buenos días, sí, estaría bien, licenciado. Interesante la aplicación. ¿No es cierto? Claro, eso es lo que, o sea, la aplicación es un instrumento, nada más. Lo que ellos tienen que hacer es mostrar que saben hacer organigramas, mostrar que saben hacer los manuales de funciones para un caso práctico. Y ya les estoy diciendo, les voy a pedir de la PIB. Entonces ellos tienen 1 hora y media para trabajar, entrar a la página web, buscar los datos, armar el organigrama y hacer la departamentalización completa. Luego su manual de funciones. ¿Dónde lo van a hacer? En el Word, patalea. En el Excel, muere. Entonces, ¿qué hacer esta? Herramienta es esta. Conclusión, sé hacer manuales, sé hacer organigramas, sé manejar una herramienta. ¿Qué más puedo pedir? He aprendido todo, ¿no? La teoría y la práctica. Eso es lo que les pido también a ustedes, teoría y práctica, teoría y práctica. Por eso mi pregunta es, ¿está bien ese método de enseñanza o no está bien? Sí, es bueno, licenciado, porque siempre hay que actualizarnos, ¿no? Y buscar nuevas maneras de aprender. Y mejor si es algo gratis y es factible para todos, ¿no? Que esté al alcance de todos y adaptarnos a la nueva modalidad que vivimos. Sí, no quedó otra, ¿no? No quedó. Está bien, Licen, porque igual es accesible para todos y eso es lo importante, ¿no? Incluso desde el celular se puede manejar esta aplicación. Entonces, creo que es muy importante eso. Desde luego.
Yo les comento, no sé cómo habrá sido acá, pero en otras universidades donde el control es bien riguroso, ¿no? Por ejemplo, la Católica a nosotros nos controla. eh, Acá también, ¿qué hacemos? ¿Qué avanzamos? En San Simón ya hay que mandar reportes. Y yo tengo los reportes hasta el día de ayer que he mandado. Anoche me tuve que quedar hasta tardecito a hacer mi reporte porque nos piden cada 13 días. Pero he sabido de casos en otras universidades que cuando entró este tema de la pandemia y no se sabía cómo reaccionar, qué cosas vamos a hacer, quizás muchos de nosotros no habíamos trabajado jamás en cursos a distancia y no teníamos la experticia. Yo tenía un leve conocimiento eh, por la UPB, porque habían docentes que no podían venir a dar sus clases en Cochabamba y lo hacían a través, obviamente, de estas plataformas. Y había visto cómo funcionaba, que sí, pero yo trabajaba, no. Pero saben que han habido por lo menos 2 docentes, yo conozco, que han decidido renunciar. Yo no puedo hacer, no me gusta, no estoy en condiciones, y han renunciado. Yo creo que les conté, para mí fue un choque tremendo en mi vida, y ustedes me han debido ver cuando pasábamos clases presenciales. Jamás en mi vida he llevado un cañón, jamás he leído mi libro o mis apuntes. Lo único que llevaba a mis clases, 2 marcadores, rojo y negro, con la pizarra haciendo los colores de River, así que feliz, ¿no? Nunca usó otros colores, rojo y negro, marcadores. Todo lo que digo o todo lo que escribo en la pizarra lo estoy pensando en ese momento. Igual, entonces, cuando he entrado a esto, imagínense que yo de mis clases sin el apoyo de las diapositivas. No, he tenido que armar todas mis materias. Ha sido un trabajo, pero incesante, días y noches armando. ¿Por qué? Porque tengo 5 materias en San Simón y 5 materias en la Católica. ¿Se imaginan lo que es mi vida? 10 materias, ¿verdad? Debo estar un poquito loco, pero me encanta, la paso bien, me divierto, pero ha sido doloroso. Me ha costado, obviamente, y obviamente aprender a manejar el Zoom, aprender a hacer, aparte de que no, muchos docentes ya tenían todo eso preparado, ¿no? Sabían, iban a la clase con su cañón y yo siempre decía, están haciendo su karaoke. Ahora yo también he tenido que aprender a hacer karaoke. Bueno, trato de no leer la lámina más bien comentar sobre la lámina, porque pues pongo pocas cosas, más hablo. Así es, así que todos hemos aprendido, nos hemos sacudido con esto, ¿no? Hemos aprendido a vivir de otra manera. Y creo que va a ser por mucho tiempo más, por lo que se ve, ¿no? Esta que está viniendo es terrible, terrible. Y es hora de que cambiemos. Y nos demos cuenta que si seguimos así, esto no va a pasar nunca. En Estados Unidos ya están controlando porque la mayoría ya está vacunado, ya puede darse, pero ustedes, ¿cuándo los vacunarán ustedes? Si a nosotros no han terminado de vacunar, nos han pospuesto para julio, debe ser hasta diciembre. Entonces, este año no va a haber clases presenciales. Pueden ponerle la firma. Vamos a seguir así. Al año no sé. ¿Qué opinan? Sí le dicen al paso que va, yo creo que a los jóvenes recién al año tal vez Sí. vacune. Por eso digo, no creo que este año haya clases presenciales. Digo, no va a haber, afirmo, no va a haber, imposible. Quizás al año alguna posibilidad, ¿no? Entonces, a vivir así como estamos. Bien, eh, más o menos así como les he comentado, vendría a ser el tema del examen y tomen en cuenta eso, ¿no? Mañana, que nadie va a poder salir, terminaré de hacer sus exámenes y ya les he dicho el lunes en la noche, ustedes van a encontrar en el Moodle sus notas. Ya van a saber.
Bueno, vamos de una vez a hablar entonces. Y los incendios industriales, ya hemos visto, tienen causas diversas, pero en conclusión quizás malas prácticas, gente que no está calificada para hacer ciertas tareas, las hace mal, negligencia, descuidos, en fin. Pero todo esto es fuego. ¿Y el fuego qué es? ¿No? ¿Qué entendemos por fuego? A alguien, no sé quién, hace tantos años, se le ocurrió representar el fuego utilizando un gráfico, el triángulo, y se volvió famoso. Hoy en todo el mundo se habla del triángulo del fuego. ¿Y por qué utilizó ese concepto? No fue casual, sino tenía un propósito: explicar cómo podemos controlar el incendio, cómo está estructurado y cómo podemos controlar. Quizás los dos motivos alentaron a que esa persona que se le dio esta cosa brillante lo haga así. ¿Por qué jóvenes? Fundamentalmente, un triángulo tiene tres aristas, por lo tanto, acoge el concepto de componentes del fuego. ¿Cuáles son? El calor, el combustible y el oxígeno que está presente en el aire. Tres elementos hacen al fuego, ¿no? El calor, que es energía, no es temperatura, no es una manifestación escalar. Una cosa es decir, hay 40 grados de temperatura en grados Celsius, y otra cosa es decir, hay 40 BTUs de calor. Son cosas distintas. Una es energía, el calor, y la otra es una manifestación escalar, la temperatura. Ahora, fíjense que si hablamos de energía, es dinámica, ¿no es cierto? La energía fluye, la energía se convierte, se transforma de una en otra. eh, es lo que propicia el fuego. La presencia del combustible, obviamente, va a hacer el escenario, va a formar el escenario completo juntamente con el aire que nos rodea. Los tres elementos: el aire, y dentro del aire el oxígeno, el calor de una fuente que irradie eso, energía, un fósforo prendido, un celular que se active, una ropa inadecuada que genere chispa estática, un cigarrillo, el encendido de un vehículo, ¿no? Todos esos elementos obviamente pueden generar un incendio. Ahora, fíjense ustedes que si estos tres elementos están presentes, la idea sería, sí, la siguiente: ¿cómo desbarato el fuego? Y ahí está la asociación con el triángulo. Un triángulo tiene tres ángulos. No estoy diciendo ninguna novedad, lo sé. Pero si le saco una arista a un triángulo, deja de ser triángulo y se vuelve simplemente un ángulo. No sé si han fijado, ¿no? Queda un ángulo, ya no es triángulo. Dejó de ser ángulo. Ese criterio lo han utilizado para explicar cómo combatiría el fuego. En resumen, es suficiente quitar un elemento o una arista de ese triángulo y el fuego se apaga. Mejor si son dos y mejor si son tres. Controlamos el fuego. Por lo tanto, yo puedo eliminar el calor a través de un método que se llama enfriamiento. Puedo reducir la concentración de oxígeno a través de la sofocación. Y puedo controlar el abastecimiento del combustible mediante la eliminación de la fuente. Entonces vamos a tener que pensar de esa manera para controlar el fuego. Ahora bien, voy a tener que hacer algunas definiciones que sí sé muy bien que son extrañas a la formación que ustedes tienen, pero por la novedad y por la curiosidad yo creo que van a entender. Sin embargo, quiero aclarar que ninguna de las cosas que son extrañas a su formación, al área de su saber, yo me atrevería a preguntarles en un estado. Por ejemplo, esto. Yo no les diría que explique la definición del fuego, porque la definición del fuego está basada en conocimientos termodinámicos y físico-químicos. No hay otra manera. ¿Qué podría decir del fuego? Es un proceso físico-químico, con manifestaciones termodinámicas. Entonces,
No me queda otra cosa que decirles que el fuego es una reacción de óxido-reducción de carácter exotérmico que produce luminosidad y gran radiación de calor. Esto se debe a la presencia de tres elementos: el combustible, el calor y el oxígeno que está presente en el aire. Punto aparte. Por tratarse de una reacción química, existe un cuarto elemento llamado reacción en cadena, que explica las sucesivas etapas o reacciones intermedias que se producen. Eso es el fuego. Entonces, imagínense que yo les estoy diciendo, define qué es el fuego. No es tema de ustedes, pero no hay otra manera de explicar. No, esa es la definición común del fuego. Ahora hemos hablado de cómo sofocar un incendio, cómo controlar un incendio. Y hemos dicho, utilizaremos este esquema. Vamos, por ejemplo, con el primero. ¿Qué haríamos si nosotros queremos lograr eliminar el calor? Tenemos que utilizar el enfriamiento. ¿No es cierto? Pero antes de hablar del enfriamiento, también tengo que hablar de algunas propiedades físico-químicas que tienen las sustancias. Una en particular se llama el punto de inflamación. Creo que es la única que vamos a tocar. ¿Ya? A ver, les explico. El punto de inflamación es la menor temperatura a la cual los vapores de un combustible en presencia de una fuente de ignición pueden generar una llama. Repito, el punto de inflamación es la menor temperatura a la cual los vapores que se desprenden de un combustible en presencia de una fuente de ignición pueden generar una llama. A ver, vamos a ir con ejemplos. Muchas veces ustedes han debido observar este fenómeno. Si alguna vez por algún error hay un derrame de gasolina en el piso, en segundos desaparece. Ustedes dicen, ¿qué ha pasado? Aquí había un charquito de gasolina, desapareció. ¿Qué ha pasado? Se evaporó, pues. Se evaporó, se convirtió en gas. Y la gasolina tiene esa característica, que se evapora violentamente. ¿Debido a qué? A su punto de inflamación. Su punto de inflamación es bajísimo, debido a otro fenómeno anterior que se llama tensión de vapor. Bueno, voy a ir al punto de inflamación nada más para no complicarles. Ese punto de inflamación hemos dicho que es la temperatura más baja a la cual esos vapores, por ejemplo de la gasolina, ante la presencia de una pequeña fuente de ignición que puede ser la ropa, ya lo que hemos citado, ¿no? Una chispa ocasiona una llama. Y ese punto de inflamación en el caso de la gasolina es de menos 48 grados centígrados. Miren lo que estoy hablando. Si ustedes hacen una relación comparativa, el agua, saben que a condiciones estándar a nivel del mar, a 0 grados, el agua es hielo. Entonces se solidifica, cambia de estado, se vuelve sólido. En cambio, la gasolina, a 0 grados, sigue siendo líquida.
A menos 48 más bien está hirviendo, está vaporizándose. El agua, a diferencia, tendría que llegar a 100 grados a nivel del mar, a condiciones estándar, para poder hervir. Miren la diferencia, 148 grados de rango de diferencia. Al agua hay que calentarla para que empiecen a salir los vapores. En el caso de la gasolina, incluso estando a menos 48 grados, siguen produciéndose los vaporcitos. Y por lo tanto, ante una fuente de ignición, hay agua. Tendríamos entonces que pensar que para controlar un incendio por el método de enfriamiento con el agua no haríamos nada. No podríamos. Ya se dan cuenta por qué. Porque habría que bajar a menos de 48 grados negativos. 50, 60. ¿No? Cosa complicada, ¿no? En cambio, miren el otro caso de un primo de la gasolina, el diésel oil. El diésel oil tiene su punto de inflamación que está fijado en 148 grados positivos. ¿Qué significa eso? Que para que arda el diésel hay que calentarlo hasta esa temperatura, hasta 148, más alta incluso que la temperatura del agua para que se convierta en vapor. Recién en ese rango de temperatura, el diésel va a empezar a generar los vapores, que son los que arden. Por eso, no sé si algunos de ustedes tienen la experiencia de haber conducido un vehículo pesado que utiliza diésel, tienen un precalentador eléctrico, justamente. Primero arranca el precalentador, hace que el diésel empiece a calentarse hasta que se hierva, ahí se forman vapores y recién funciona como motor a diésel. ¿Tiene alguien esa experiencia en el aula? ¿Nadie manejado motor a diésel? No le hice. Ya. Bueno, les he dicho una cosa de por medio, que espero que la hayan entendido o intuido. Y es esta afirmación. Los sólidos y los líquidos no arden. Lo que arden son los vapores que tienen los sólidos y los líquidos. Voy al ejemplo. La gasolina en estado líquido no va a arder. Los vapores que genera, eso sí van a arder. Por eso también con el diésel tenemos que precalentarlo para que pueda arder en los pistones y pueda generar ese empuje para que se mueva el eje de levas y que pueda desarrollar su tarea de tracción y que giren las ruedas de un vehículo. Por eso que se lo precalienta. En cambio con la gasolina no es necesario. Hasta en el polo vamos a ir un auto a gasolina, lo encendemos sin ningún problema, porque está vaporizada la gasolina. En cambio, si tuviésemos un vehículo a diésel en Cochabamba, en Santa Cruz, en cualquier lugar de Bolivia, hay que precalentar ese diésel, porque no hay temperatura sobre la Tierra en la que estemos a más de 148 grados. Por lo tanto, necesita un trabajo adicional, calentamiento. Ustedes me dirán, acaba de decir que ni los líquidos y los sólidos arden, pero hoy es sábado, vamos a hacernos un asado en la casa. Y ahora tiene que ser en familia, nada más, ¿no? Cero amigos. Cero amigos. ¿Cómo hacemos? Pero si son las leñas, los carbones que arden, ¿qué está hablando este ingeniero? No, por jóvenes, si se han fijado para que ardan los carbones o la leña, ustedes tienen que primero calentar. No, hay algunos que le ponen un trapo humedecido con gasolina, con alcohol. Hay ahora inclusive unos dispositivos que nos venden en el supermercado para precalentar el carbón. Si no hacemos eso, no salen los vapores del carbón porque tiene resina, ¿no es cierto? La madera tiene resina, entonces esa resina se va a empezar a fundir, se va a vaporizar y ahí sí se quema, empieza a prenderse recién el carbón. Entonces, piensen, los líquidos y los sólidos no arden,
solo arden los vapores que desprenden estos cuerpos. Si se ha entendido hasta ahí, yo quedo tranquilo, porque esas son cosas fundamentales. Y no quiero atropellar con muchas cosas, porque tienen carácter técnico y prefiero que vamos aprendiendo lento pero seguro. Preguntas hasta este punto. Sí, Lisa, buenos días. Me confundí un poco en la parte de enfriamiento. O sea, dijo que a menos 48 grados centígrados tuviera que estar el agua para que lo podamos apagar. Esa parte me confundí. La gasolina, hemos dicho, la gasolina ardería desde menos 48 grados centígrados. Si hacemos una relación comparativa con el agua, a esa temperatura del agua, como esta es un bloque de sólido, pero contundente, ¿no? Que solamente debe haber en los polos, ¿no? Esa temperatura no la encontramos en otro lugar en el planeta, ¿no? La Siberia, creo que tiene lugares gélidos, terribles, y los polos. Pero por lo demás, el planeta no tiene esa temperatura. ¿A qué quiero llegar? ¿Cómo podríamos apagar un incendio con agua si tenemos que bajar la temperatura de un compuesto que empieza a arder desde los menos 48 grados, como la gasolina? Imposible con el agua, ¿no? ¿Por qué? Porque se imagina qué pasaría con un carro bombero. El agua estaría congelada. Y si la queremos calentar, bueno, pues ya no va a estar no va a llegar a menos, no va a bajar la temperatura a menos de menos 48 grados. Porque para apagar por el método de enfriamiento que hacemos, justamente bajamos, absorbemos la energía para que se enfríe ese cuerpo que está ardiendo. Pero en el caso de la gasolina no logramos ese efecto. Con el diésel sí podríamos lograrlo, ¿cierto? Si está ardiendo desde más 148, echamos agua que esté a 25 grados, logramos absorber esa energía, podemos absorberla. ¿Y qué va a ocurrir? Se va a apagar, porque solamente arde a partir de los 148 grados para arriba. Si bajamos hasta 100, bajamos a 80, a 50, 40, a temperatura ambiente 25 grados, no arde el diésel. ¿Por qué? Porque está líquido. Quiero volver a hacer arder, tengo que empezar a subir, obviamente, transferirle calor para que la temperatura pase de los 148. Pasa a los 148, ahí es puro gas, ahí sí se vuelve peligroso. Y ahí sí hay fuego. Antes, no. Con la gasolina, ¿qué pasa? El fuego es prácticamente constante en todos los rangos de temperatura normales, porque desde menos 48 grados centígrados puede arder. Mucho más lo va a hacer con temperaturas ambientes, ¿no? Por eso les decía siempre, si van a un surtidor, lo que ven ahí alrededor del fuego es la estructura, algo así como una especie, no sé, de neblina, ¿no? La vista se nos nubla, parecería que hay algo. Son los vapores de la gasolina. Por eso es peligroso un surtidor. Una chispa así, por abajo. Todos. Estamos llenos de gas. El olor se siente, pues. Sienten ustedes el olor a gas. Y cuando miran, hay siempre fugas de gas. ¿Por qué? Porque obviamente para bombear tiene que haber una línea de compensación. No sé si alguna vez ustedes cuando están bebiendo de una botella directamente, alguna Coca-Cola, un refresco, agua, si no entra aire a la botella, ¿qué va a pasar con la botella? Se va a empezar a colapsar, es decir, se va a arrugar, como ustedes dirían, ¿no? Y no va a poder salir el producto, tiene que entrar aire. Tiene que haber una presión de compensación que ayude a que el fluido cambie de un lugar a otro, de la botella a su boca. Lo mismo pasa con el tanque que está abajo. Necesita tener esa línea de compensación y además eso sirve para que se ventile. Y es un tubito largo que va a un lugar por el que están saliendo siempre los vapores del tanque. Por lo tanto, en el surtidor siempre habrá una gran cantidad de vapor de gasolina. Eso es lo que les he dicho.
Entonces el enfriamiento para la gasolina no tiene sentido, no serviría. Para el diésel podría servir, pero ya vamos a ver, hay un peligro gravísimo también con él, poco a poco. Otras consultas, Buenos días, Lice. Una consulta. diga. Del otro líquido, igual el queroseno, escuché una vez, Ujú. ¿a qué grados se calentaría o ardería? En este momento no tengo el dato, pero es fácil encontrarlo. Hay que pues, verla, puede usted entrar en las fichas MSB, si está el punto de información, ¿ya? Del queroseno. Puede encontrar. Debe estar, supongo que muy cerca de la gasolina, muy cerca, porque es bastante volátil también el queroseno, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Dicen, entonces, como conclusión, ay, perdón, molestarle, sería que tenemos que conocer sus grados, ¿no? Para poder saber cómo vamos a actuar. Y como del diésel, ¿no? Que es a partir de 148 grados, para buscar una solución tuviéramos que ver algo que esté menos, ¿no? De ese Claro, rango. claro, Ay, eso es lo que tendríamos que hacer, ¿no es cierto? Si queremos apagar por el método de enfriamiento, pero reitero, ya les he dicho, hay tres métodos, sí, ¿no es cierto? Si no me sirve el enfriamiento para la gasolina, ojo, tendré que usar otro. sí. Ay, Ocasión, está claro, Liz. Gracias. porque no me voy a quedar tranquilo, ay, no puedo por el enfriamiento y ahora que arda nomás. No, tengo que recurrir a los otros métodos, porque se controlan los incendios de gasolina. Pero hemos visto por enfriamiento con agua, no da, no da. Imposible, ¿no? Sí, Liz, gracias. Ahora sí está claro. Me estaba confundiendo mucho. Tranquilo, tranquilo. Ya sé, no vamos a avanzar más de esto. Esto tiene que quedar claro el triángulo del fuego. Ya sé que genera complicaciones. Otras preguntas, curiosidades. Liz, en una pregunta más. Por ejemplo, en el caso así de incendios de magnitud, no se puede controlar mucho, ¿no? Como en el caso, en el 2019 hubo el incendio de la Chiquitanía de la Amazonía, igual, ¿no? Y se Claro, podía ver que acá ni helicópteros teníamos para poder sofocar con agua. es una muy buena observación, ¿no? Lo que también lleva a una de esas máximas, diríamos, ¿no? Esos pensamientos máximos, esos paradigmas que tiene toda actividad. Y aquí va una de esas máximas. Un incendio es, si no es controlado en el momento de su inicio, es decir, en la condición de un foco de incendio, ¿no? Que se está quemando, supongamos en una oficina, el basurero de los papeles, ahí ha caído una chispa y se está quemando. Si no lo controlamos ahí ese incendio inicial, ahí sí que se puede volver uno de gran magnitud. Ese es el grave problema. ¿Por qué me dirán ustedes? Porque los recursos que tenemos son bastante limitados. Así tengamos un extintor. Si por curiosidad alguna vez ustedes han manejado extintor, dice la limitación en cuanto a la cobertura, y está expresada en área, que es para un espacio bien pequeñito. Y segundo, solo dispara menos de un minuto, no alcanza para más. Entonces, si no soy eficiente en el momento de usar mi extintor en la oficina en el taller, en el inicio del incendio, pasados los 2 o 3 minutos, un incendio ya es catastrófico. Ya no se puede controlar. Y ahí tiene que venir un cuerpo de bomberos, con otros recursos, otras herramientas, porque nosotros ya no vamos a poder apagar. Lo mismo pasará, por ejemplo, si tenemos una persona que se está quemando la ropa, ¿qué haríamos? Lo peor que podríamos hacer, lo contrario al enfriamiento, ¿qué sería? Que avivemos, por ejemplo, la llama, ¿no? Y esa persona empiece a correr, entonces más oxígeno, más fuego. ¿Qué debía hacer si está solo? Si consigue una manta,
taparse el brazo, por ejemplo, con esa manta. Y si no hay esa manta, revolcarse en el piso, ¿no? Tratar de cubrir, quitarle el oxígeno al fuego, dando vueltas sobre su cuerpo. Pues si hay alguien que está cerca, que le ayude con una frazada, que le cubra. De ese modo estamos cortando la entrada de oxígeno, ¿no? Creo que el uso de extintor igual dicen y arena es para esas ocasiones, ¿verdad? La arena quita, sí. O sea, el extintor, dependiendo de la gente, ayuda para poder trabajar en alguno de los tres casos, ¿no? Enfriamiento, sofocación y eliminación. Trabajan de efecto combinado. Los vamos a ver en detalle. Pero a lo que vaya la pregunta, si no controlan al principio, ya es peligroso. En tu casa, inclusive, ¿no? Comenzó en la cocina. Bueno, si no apago ahí el momento que apareció, va a empezar a quemar parte de la estantería que es de madera o de madera prensada, eso va a arder. Luego van a arder los plásticos, como ya ha empezado a elevarse la temperatura, otros materiales que también hay en la casa van a empezar a llegar a ese punto de inflamación, van a empezar a desprender los vapores y todo arde, todo. Ahora, hay casos, como en Estados Unidos, donde las casas, todas las casas casi son de cartón, y no es porque sean pobres, sino eso es lo que utilizan, ¿no? Tienen otra forma de construir. Por eso a nosotros nos llama la atención esas películas donde están peleando y de una habitación se pasan a la otra. ¿Por qué? Porque son de lámina de cartón, las paredes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La destrucción es pues masiva en una casa de ese tipo. ¿Por qué? Porque obviamente el material tiene puntos de inflamación bajitos. Si es de cartón, calentamos el cartón y ese rato empieza a salir su resina, se vaporiza y se arde bien. Un ladrillo, no, pues sería elevadas temperaturas para generar nuestras casas más bien son de ladrillo, puede soportar más el impacto del fuego. Son más bien aislantes, o sea, tenemos buena protección en eso. Pero el resto de cosas, plásticos, maderas, eso va a arder, va a arder. Hay que tener cuidado con eso. La misma pintura en algunos lugares es con solvente, así que eso va a arder. ¿Sí? Los cielos falsos hoy día, incluso en las estructuras de hormigón, saben que para alivianar se utiliza tergopor, eso es plástico, eso sí que arde bien. ¿Qué más? ¿Preguntas? ¿No hay ninguna pregunta más? Lice, buenos días, una consulta. Hace rato cuando colocó el ejemplo del carbón que desprende la resina, ¿ahí sí funcionaría lo del enfriamiento? 100%. Por ejemplo, si se me quema una cómoda en la casa, en el cuarto, porque estaba con una vela para el estudio a la antigua y se me quema la cómoda, eh, ¿le puedo echar el agua? Muy bien, excelente. Para eso sirve el agua, para ese tipo de fuegos especialmente. Fuegos de madera, de papel, de carbón, para eso sirve. Porque esos materiales, ya les he dicho, para que ardan hay que calentarlos, tienen que llegar a una temperatura elevada. Esa vela ha logrado eso, ¿no? Ha logrado que la madera llegue a su punto de inflamación, empiece a desprender la resina que es líquida se va a empezar a vaporizar y eso arde. Recién ahí va a arder verdaderamente el mueble. Entonces, agua, le echa agua, obvio, va a bajar el punto de inflamación, va a dejar de salir vapor y se acabó el fuego. ¿Está bien? Sí. Buenos días, Lice. Una consulta. Ujú. Sí, Lice, una vez vi que, bueno, los autos a veces como que se le calienta el motor y empieza a incendiarse y veo que les echan a veces agua. En este caso, o sea, ¿cómo sería la manera correcta de proceder? Cuando tienen incendios
en equipos o en partes, perdón, de vehículos, ¿qué fuegos tendrían? A ver, pensemos. El combustible de la gasolina está ahí. Hay que tratarlo de una manera. Ya hemos adelantado algunas cosas, ya después vamos a ir afinando. Pero no solamente va a quemar la gasolina, y los conductos de plástico son otro problema. También son hidrocarburos, porque los plásticos finalmente tienen eso. ¿Qué vamos a hacer para sofocar un incendio de eso? Lo más recomendable es un extintor, porque es un incendio pequeñito en la parte del motor y podemos sofocar mediante los 3 métodos que estamos ahí. Los polvos químicos que tienen los extintores logran ese efecto. Atacan de forma simultánea, aplicando los 3 principios. Enfrían, sofocan y eliminan el combustible. Ya vamos a ver paso a paso, pero ya les estoy adelantando. Ahora bien, yo nunca he visto, la verdad nunca, pero he escuchado gente, y esto que vuelvo a repetir, trabajo tanto tiempo en seguridad, pero no he visto. Pero he escuchado gente que había apagado un incendio o ha visto apagar incendios utilizando Coca-Cola o cerveza. La única manera de explicar si se puede explicar eso después me escriben, me dicen, me ha votado, ¿no? Ya saben por qué los voto. Porque es una falta de respeto lo que hacen, ¿no? Les decía, la única manera que se me ocurre para explicar es que tanto la cerveza como la Coca-Cola, en realidad, como son bebidas gaseosas, para ese burbujeo utilizan dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono es un elemento que sofoca los incendios. Es probable que sea eso. Y no la Coca-Cola per se, ni la cerveza, sino el gas. Puede ser. Es lo único que me atrevo a pensar. Porque si está ardiendo la gasolina y le echamos un líquido, ya saben que no va a servir. No sirve de nada. No podríamos bajar la temperatura de la gasolina a menos de menos 38 más abajo, ¿no? Sí, menos 50, menos 60. No se puede. Porque el agua que le echemos está a 25 grados, como Cochabamba, 20 grados, 15. Pero, ¿qué diferencia hay con menos 48? Casi 60 grados de diferencia. Lejos estamos de poder apagar por enfriamiento. Sí podemos hacerlo, reitero, si es que es factible con esas bebidas, como hay muchos comentarios, pero la única explicación sería porque el gas que tienen esas bebidas logra desplazar al oxígeno, reemplaza al oxígeno y por eso apaga el incendio. ¿Está bien? Podrían también utilizar una frazada, ¿no? Le quitan el oxígeno y obviamente el motor se apagaría el fuego. Pero rápido se puede volver a inyeccionar, no se ve que es gasolina. Si sigue caliente, cualquier rato vuelve a prenderse porque está lleno de vapores de gasolina. Y las partes están calientes, hay calor, otra vez puede volver a inyeccionar. Entonces habrá que tratar de bajar la temperatura a la que están las partes metálicas que se han sobrecalentado, enfriar todo para que no le transmitan calor a los vapores de la gasolina, para que no vuelva a arder. Por eso que enfrían, pero enfrían las partes, no combaten el incendio, sino para que no haya reignición constante. Porque pónganse a pensar, apago el incendio, pero la chapa del auto sigue a alta temperatura, por lo tanto hay calor, hay mucho calor, se va a volver a iniciar, porque está lleno de vapores. Lo que también tendría que hacer es tratar de cerrar, si por ejemplo es en la válvula de la gasolina, si hay una válvula, cerrarla para que ya deje de salir esa gasolina y se vuelva a vapor, controlar de ese modo. Pero enfriar el resto del auto no es mala idea.
para evitar una reinyección, ¿no? Eso es, jóvenes. ¿Alguna otra consulta más? ¿No hay más preguntas? Bien, si no hay nada más, entonces nos estaremos comunicando el día miércoles, jóvenes, para terminar esto de fuegos, a ver hasta dónde llegamos el viernes más. Podemos quizás hacer una jornada de consultas el viernes para que tengan un buen examen el sábado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. De Una acuerdo, consulta. Sí, Disculpe, ¿de acuerdo al examen va a ser como la anterior vez, siempre. individual, o se va a optar por hacer de nuevo la opción de votar por individual y grupal? A ver, lo veremos el miércoles, porque ahorita no están creo que todo. El miércoles consultaremos y les haré una propuesta. ¿Ya? El miércoles me hacen recuerdo. Ya, listo. ¿Listo? Esta vez, digamos, nos podemos basar en este grupo de lo que elija la mayoría, ya que el anterior optamos por con el anterior grupo que pasó, porque la mayoría del anterior grupo votó individual y nosotros grupal. Entonces, se puede tomar para que sea equitativo la opinión primero de este grupo. Me parece buena idea. ¿Ya? Me parece buena idea. Ya, Lisa. ¿Listo? Ya pues. Muchas gracias. Que, bien, si no hay nada más, cuídense mucho, no salgan. Nos estamos comunicando el miércoles. Un gran abrazo como siempre. Buen fin de semana.